¿Cómo estamos con el dólar a esta altura de la mañana, señor? 453 en este momento, según la pantalla de Reuters, es decir, 11 pesos más que el cierre del viernes. Bueno, me vas a ayudar junto con el doctor Juan Luis Burr, gracias por estar con nosotros. Me van a ayudar a entender a dónde estamos parados, Doc, con este 450 y después de lo del fin de semana. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, estamos digiriendo el análisis de la situación de todo lo que está pasando. Ustedes lo están haciendo en política, el mercado está tratando de entender hacia dónde va la economía, dónde va la actual gestión, porque en realidad, más allá de plantearse lo que va a pasar en política, en las elecciones, las PASO, etc., en realidad tenemos un periodo, lo dijo recién, 8 meses, en que hay una incertidumbre muy grande. Y el punto está ahora marcado porque no hay mucho más que tratar de conseguir plata. Ese es el plan Massa. En ese contexto, en el contexto de los cambios que pueden sobrevenir, la incertidumbre se muestra en forma de una huida del peso. Huida del peso que puede terminar hoy o puede seguir muy fuerte hasta las elecciones, ¿no? Claro. ¿Qué puede pasar con el viernes? El jueves pasado el central subió la tasa, evidentemente no alcanzó. ¿En algún punto termina siendo inocuo esta herramienta? Lo que está claramente débil es la política del Banco Central, que siempre va por atrás. Digamos, acá hay dos ideas. Una es la de Massa, que todo se resuelve con más plata. Por ejemplo, conseguir 10.000 millones, 12.000 millones adicionales para ponerlos sobre la mesa y con eso bajar la brecha cambiaria. Es decir, jugar contra... Digamos, eso es difícil de conseguir. Eventualmente le van a dar algo, pero no sabemos si le van a dar todo. Siempre él hace anuncios magnificentes, grandiosos, una dinámica grandiosa, uno diría, frente a la dinámica más débil, más de todos los días, donde yo pido 12.000 y me dan 500 millones. Claro. ¿Okay? Y la segunda cuestión es la estrategia del Banco Central que corre de atrás. Un banco de inversión hoy, por ejemplo, señala que, bueno, subir 3 puntos la tasa de interés, como hizo el Banco Central, deja la tasa correspondiente, cuando uno hace la tasa compuesta, por debajo del 120%, cuando uno tiene una mirada a un año donde la tasa de inflación puede ser mucho más alta, ¿ok? 150. Quiere decir que para que un agricultor venda, no solamente tiene que tener un buen tipo de cambio, algo que lo de 300 pesos ya le quedó atrás, sino tiene que tener algo en que guardar esos pesos que le dan para no irse al dólar. Por más que haya una disposición por la cual cuando uno vende tiene que quedarse en dólar linked, en una serie de... Pero van a las cuevas. Bueno, claro. pero básicamente la plata es fungible. Si yo tengo más plata por un lado, voy a finalmente cambiarla a algo que me arbitre con lo que yo estoy esperando que vaya a pasar. Arbitre significa que me dé la misma tasa que yo podría obtener por otro mecanismo. Con lo cual, por el momento estamos en la fase ascendente. Esto es un roller coaster, ¿no? Roller coaster, o sea, subimos y bajamos y probablemente siga subiendo por un tiempo, luego... Pero esta pregunta, sabés que 2 más 2 me da con decimales, pero digo, Pancho me enseñó que el dólar es un precio más que se rige todavía por la ley de la oferta y la demanda. ¿Esto es propio del acomodamiento a lo que está pasando con la inflación o es pura locura política, no locura, no creo que sea esa palabra, pura inestabilidad política? No, es un conjunto de cosas. En lo económico hay muchas razones para esperar que uno tenga esta situación. Lo económico implica desequilibrios fiscales. No olvidemos que este año la economía se contrae y cuando se contrae la economía, el déficit fiscal aumenta. El déficit fiscal aumenta no solamente porque se tienen menos impuestos, se va a cobrar menos, le va a costar mucho más cobrar impuestos al gobierno, es decir, no cobra impuestos a las exportaciones, por ejemplo, pero otros impuestos también van a caer tarde o temprano, el IVA, por ejemplo, o sea, van a caer los recursos. El déficit fiscal aumenta por eso, aumenta a veces porque se les ocurre aumentar el gasto, es decir, la moratoria previsional, entre otras cosas. Todo eso es lo económico. Llevado a la parte monetaria significa que el único que puede poner plata es el Banco Central, emitiendo. Entonces, eso es una sopa, la sopa que estamos armando es una sopa inflacionaria. Súmenle a eso la idea que, bueno, que se está hablando de un proceso que eventualmente podría terminar en una dolarización. Bueno,
cambio de carteras, digamos, me anticipo eventualmente a eso. ¿Se crea o no se crea en eso? Pero lo que pasa es que estamos llegando a una situación bien compleja, sin alguien que maneje las cosas. Se habla que Massa es el presidente, pero en realidad falta un manejo económico de la cosa, que sea algo más que simplemente conseguir plata para ponerla sobre la mesa, porque si no consigo plata, la alternativa es simplemente el default. Es decir, Claro. ¿Vos cómo imaginás lo que viene? Pues falta mucho todavía, ¿no? Para las elecciones. A ver, nosotros hacemos proyecciones y es muy difícil hacer, voy a decir una cosa obvia, hacer proyecciones en este escenario. Pero lo que tenés como contexto es algo que, digamos, esta volatilidad que estamos teniendo nos lleva a que no haya precios, eso es lo que se ve todos los días, ¿no? En cosas muy, muy comunes. Que muchos tengan que ajustar sus, digamos, las importaciones al precio del blue, del libre, en lugar del precio oficial. Es una diferencia importante en precios. Eso te hace a que muchas cosas empiecen a acelerarse. Fíjate lo que pasa con salarios. Salarios hasta aquí venían perdiendo fuerte contra la inflación, pero ya hubo varios convenios que tratan de acelerar los aumentos salariales. Un caso es los de petroleros, energía, que digamos que te combinan tres cosas. Una es retroactivos del año 2022. La segunda es bonos, bonos no remunerativos. Y la tercera es el aumento mensual de este convenio colectivo. Cuando vos combinás todo eso, pasaste del 60, 70, 80% interanual que tenían al 100, 120, cosas por el estilo, que te generan que los salarios se meten en el proceso inflacionario. Es decir, ya no son los salarios que van detrás. Algunos salarios, está el caso de los petroleros, está el caso de, digamos, de los bancarios, se empieza a pasar con algunos sectores del comercio, y algunos sectores industriales empiezan a meterse en el proceso inflacionario. No es que no vaya a pasar algún día, pero si te pasa cuando vos estás acelerando la inflación y se te aceleran salarios, tenés un episodio bastante parecido al Rodrigazo. No sé si ustedes recuerdan que el Rodrigazo fue primero el aumento de precios públicos, tarifas, todo eso, y enseguida la actualización inmediata de salarios. Con eso te Ahora, fuiste... Doc, en tren de esto, yo comparto la preocupación de Pancho. 8 meses son, no es un chiste. 8 meses con procesos electorales que ya hemos visto que una PASO funge de primera vuelta y tiene efecto político inmediato. Los otros días escuchaba un economista, Martín Tetaz, para decirlo con todas las letras, que decía: Alberto podría nombrar a un presidente y un directorio totalmente independiente del Banco Central, el Banco Central no emitir más y ver, digamos, serviría. ¿Qué puede hacer Alberto? ¿Qué herramientas tiene Alberto Fernández? Me imagino que tiene que nombrar también un ministro de Economía. Perdón. Digamos, no basta con nombrar un ministro... Bueno, discúlpame. No, pero, te lo digo digamos, irónicamente. Tenés que nombrar un ministro de Economía que hable de economía. Es decir, alguien que no piense que todo lo va a obtener, digamos, de la galera. Digamos, asumimos y vamos a obtener 6.000 millones de un swap de bancos internacionales. Eso fue en agosto. De acuerdo. De esos 6.000 millones entraron, bueno, poco y nada. Digamos, lo que conseguimos fueron pequeños aportes. De pronto apareció el Fondo de Arabia Saudita, digamos, 500 millones, cosas por el estilo. Algo de plata del BID, de la CAF, del Banco Mundial. Todo eso ya está, no vayas a rascar mucho más. Puede ser que consigas 500 millones, cosas por el estilo. Necesitas algo que sea, alguien que no sea un mago, alguien que gestione la política económica de aquí. No hay que ir muy lejos. Tienen al viceministro eventualmente que podría asumir. Lo que te estoy diciendo es, no te alcanza con un presidente de Banco Central, porque en este momento, si el Banco Central no emite para financiar al fisco, tenés otro problema, no solamente el clash, la ruptura que hay entre Banco Central y Tesoro, sino que el Tesoro no tiene la plata para entrar a pagar Claro. sueldos, etc. Pero o sea, me quedo pensando en algo que dijiste que
yo me lo había olvidado. ¿Se acuerdan cuando asuman Massa, efectivamente, que dijo, viene el swap chino de lo que discutimos, que si era que se canjeaba en dólares o no, que si era para las importaciones? Y bancos internacionales, además. Bancos internacionales. De eso, para decirlo torpemente, ¿Sarasa fue? De los 6.000 millones, sí. De los bancos internacionales, sí. No sabemos si ahora habrá algo adicional. Pero... Algo están usando los importadores. Algo, por lo menos el gobierno les está diciendo eso. Sí. Aumentó fuerte el uso de yuans en el comercio con China, sí. Digamos, eso aumentó. Y además, según se trascendió, se han convertido yuans a dólares. Pero digamos, eso es lo que ya está, eso es lo que ya tenías, eso es parte de las reservas. La pregunta que te queda, la pregunta que está dando vuelta en el mercado es, en el fondo, cuando te quedaste sin mucho más, ¿qué estás usando para dólares para importación? Los dólares de los encajes de los depósitos. ¿Qué es lo que está usando el Banco Central? Porque las reservas netas son bien bajas. Entonces, toda esta incertidumbre se está potenciando, en el fondo porque no tenés ministro de Economía. Fíjate vos que la discusión que ha habido últimamente es que no tenés presidente, en todo caso, que Massa reemplaza al presidente. En realidad tenés un problema adicional, no diría mayor ni menor, problema adicional. Necesitas un ministro de Economía, alguien que defina la política económica en algo más que conseguir plata. Porque eso, bueno, esa forma de resolver los problemas es, digamos, es mágica. Claro, como vos lo dijiste, es incorrecta la pregunta. Hacer pronósticos es imposible. De tu experiencia, oliendo cómo está la cosa, ¿ves qué? Digamos, la economía entró en una fase donde no podemos evitar una caída importante en la actividad económica. Esto es importante destacarlo porque estamos primero estamos en un año electoral, digamos, no es común que en un año electoral tengas una contracción severa. Uno podría recordar el 89 para pensar un año de fuerte caída. Y esta caída, por el momento, digamos, está bastante contenida porque la caída es básicamente por la sequía, por la caída por ese lado, más la caída que te impone las restricciones a las importaciones, más la ausencia digamos, de un puente hasta diciembre, porque en realidad falta mucho, que son 8 meses, pero falta tan poco como 8 meses. O sea, lo podés ver desde los dos puntos de vista. Es tan poco porque vos podrías decir, bueno, en algún momento hay algo diferente y entonces, tenés que transcurrir estos 8 meses para llegar y hacer un cambio. Pero lo que pasa es que el deterioro diario, semanal, estoy diciendo una obviedad que todo el mundo conoce, que entiende, este deterioro me lleva a que haya caída importante ¿de qué? Del consumo, el consumo privado, básicamente. En la economía te importa mucho eso. Y lo ves en mil cosas. Lo ves en el consumo, lo ves en el empleo, el tipo de empleo que tenés, lo ves en los salarios, lo ves en las diferencias que hay entre sectores. Tenés un sector que eventualmente le gana a la inflación, los petroleros eventualmente, los bancarios, etc. Tenés otros sectores que van atrás. Y cuando digo atrás, van muy atrás. Muy atrás. Van muy atrás. Entonces, toda esta gente que habla de que aumentó la desigualdad y todo eso, son ellos que están generando esta desigualdad. Es decir, tenés una situación donde tenés sectores protegidos no porque alguien los proteja, sino porque tienen alguna situación particular que les permite subsistir y tener mejoras, y otros sectores que simplemente son los taxistas, te diría, los que están en la calle, y tienen caídas de 15% anual, 20% anual en los ingresos. Y no son solamente los informales, que son el 50% de los ocupados. 50% de los ocupados. Eso ya pierden todos. Bueno, el informal está perdiendo más de 15, 16% interanual. En este momento debe estar perdiendo 20% interanual o más de ingresos. Perder 20% es un número importante. Quizás alguien debería recordar que no puede perder más del 100%, por definición. 20% es perder un quinto. Es decir, quiere decir que vos hoy tenés que dejar de hacer ciertas compras, de hacer ciertos pagos, o tenés que consumir cosas más baratas, más sencillas. Pero eso también le pasa a otros sectores que son formales. Uno de los dramas que tenemos hoy en día es que muchos sectores formales, ya no solo los informales, que deberían tener productividad más alta, etcétera, tienen caída de ingresos. Total.
Un placer, la verdad que me gusta mucho escucharte. Digo, no me gusta lo que tenemos que escuchar, pero me resulta sumamente pedagógico. Cambiaré el discurso la próxima vez. Está muy bien. Acá todo el que viene se le elogia el look. Qué buen look tiene el doctor Burr. ¿Puede usar? Tipo elegante. ¿No? Campera de cuero y corbata, re buena onda eso. Bueno, pero esto- ¿Puedo usar, dice usted? Invoco que lo usó el doctor Juan Luis Burr. Obvio. No, muy buen look, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un placer.